En una tranquila calle llamada Ocean Avenue, en la localidad de Amityville, Nueva York, se alza una casa que parece salida de una postal en blanca, de estilo colonial, con ventanas amplias y un jardín cuidado. A simple vista. Nadie imaginaría que ese lugar se convertiría en el epicentro de uno de los casos más aterradores de la historia moderna. Sin embargo, tras esas paredes se esconden crímenes, misterios y relatos paranormales que marcaron a generaciones enteras. La historia de Amityville no comienza con fantasmas ni demonios, sino con un crimen real, sangriento y brutal, que ocurrió en 1974, y desde ese momento, la línea entre la realidad y lo sobrenatural nunca volvió a estar clara. Era la madrugada del 13 de noviembre de 1974, cuando Ronald Butch DeFeo, un joven de 23 años, caminó por los pasillos de esa casa con un rifle en las manos. Con una frialdad que hiela la sangre, entró en las habitaciones de su familia y disparó contra cada uno de ellos mientras dormía. Su padre, su madre y sus 4 hermanos pequeños murieron en cuestión de minutos. Lo perturbador no fue solo la masacre en sí, sino las circunstancias que la rodearon. Nadie en la casa pareció despertarse tras los disparos. Ningún vecino escuchó nada extraño. Los cuerpos fueron hallados boca abajo, alineados en sus camas, como si hubieran sido acomodados de manera deliberada. Y Ronald, al ser detenido, declaró algo que dejó a todos helados. Dijo que había actuado porque unas voces en la casa le ordenaron hacerlo. La noticia sacudió al vecindario de Amityville. Una familia entera había sido exterminada en una sola noche. Ronald fue juzgado y condenado a cadena perpetua, pero desde la cárcel cambió su versión en numerosas ocasiones. A veces decía que lo había hecho todo él solo. En otras, afirmaba que su hermana Dawn había participado. En otra versión, aseguraba que la casa estaba maldita y que fuerzas invisibles lo habían manipulado. Ninguna de esas declaraciones logró esclarecer el misterio, pero todas sembraron la semilla del horror que vendría después. Porque si bien el crimen ya era aterrador, lo que ocurrió un año más tarde transformó esa casa en una leyenda. En diciembre de 1975, la familia Lutz compró la casa de Ocean Avenue a un precio sorprendentemente bajo. George y Kathy Lutz, junto a los 3 hijos de Kathy de un matrimonio anterior, se mudaron llenos de ilusiones. Querían empezar una nueva vida. Y a pesar de que sabían lo ocurrido en la casa, pensaron que podrían superar el pasado. Pero lo que encontraron dentro de esas paredes superó todo lo imaginable. Desde el primer día comenzaron a sentir una energía opresiva, como si la casa respirara con ellos. George, el padre, comenzó a cambiar de comportamiento. Se volvía irritable, pasaba frío constantemente y sentía que alguien lo observaba todo el tiempo. Kathy comenzó a tener pesadillas violentas en las que veía el asesinato de los DeFeo como si estuviera allí presente. Los niños empezaron a hablar de un amigo imaginario, una figura demoníaca con forma de cerdo llamada Jory, que aparecía en las ventanas, puertas que se cerraban solas, olores nauseabundos que surgían de la nada, enjambres de moscas en pleno invierno. Cada día, la casa mostraba una nueva faceta de su terror. La tensión creció hasta volverse insoportable. George se despertaba todas las noches a las 3:15 de la madrugada, la hora exacta en la que Ronald DeFeo había cometido los asesinatos. Las paredes parecían sudar un líquido verde y espeso. Objetos volaban, y la familia comenzó a sentir que no estaba sola, ni por un instante. Lo más aterrador fue cuando un sacerdote, al que los Lutz habían llamado para bendecir la casa, salió huyendo tras escuchar una voz masculina que lo insultaba y le decía con furia: «Fuera de aquí». Los Lutz resistieron apenas 28 días. En menos de un mes, abandonaron la casa y todo lo que poseían, huyendo en plena noche. Según ellos, lo que vivieron fue tan horrible
que jamás regresaron a buscar sus pertenencias. Y fue así como nació la leyenda del horror de Amityville. Lo que había comenzado con un crimen real terminó convirtiéndose en una historia donde lo paranormal se mezcló con lo mediático. La prensa se obsesionó con el caso. Escritores y cineastas vieron en él una mina de oro, y pronto la casa se convirtió en la más famosa de Estados Unidos. Sin embargo, con la fama llegaron las dudas. Algunos aseguraban que todo era una invención de los Lutz para ganar dinero. Otros juraban que las pruebas y los testimonios eran demasiado contundentes para ser una simple farsa. Lo cierto es que, hasta el día de hoy, la historia de Amityville sigue siendo un enigma. ¿Fue la influencia de una mente perturbada lo que causó la tragedia? ¿O realmente existe algo oscuro y sobrenatural en esa casa? Lo que vamos a hacer a continuación es adentrarnos en cada rincón de esta historia, desde el sangriento crimen de los DeVille hasta los aterradores testimonios de los Lutz, pasando por las investigaciones paranormales que intentaron descifrar si Amityville era simplemente una casa o una puerta al infierno.